Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Edgar Daniel García Vázquez y el día de hoy hablaremos acerca de las primitivas de dibujo de Java. Primero que nada, en el entorno Swing de Java, tanto el JPanel como Canvas pueden ser utilizados para dibujar gráficos de forma libre. El JPanel se utiliza para dibujar gráficos en Java Swing. Se puede extender la clase JPanel y sobreescribir el método paintComponent. Canvas se utiliza en Java Swing y puedes crear una instancia de la clase Canvas y añadirle a un contenedor como un JFrame. Luego se puede obtener el objeto graphics del Canvas y utilizarlo para dibujar. Tanto el JPanel como Canvas son componentes de una interfaz gráfica de usuario en Java que se utilizan para dibujar gráficos, pero provienen de diferentes paquetes y tienen distintos conjuntos de métodos. Sin embargo, comparten algunos métodos comunes que son utilizados para el dibujo de manipulación y gráficos. Entre estos métodos se encuentran lo que es el Paint Graphic, o Paint simplemente. Este método es llamado automáticamente cuando el componente necesita ser dibujado. Ambas clases sobrescriben este método para realizar el trabajo personalizado. Continuamos con el método Repaint. Este método es utilizado para solicitar que el componente sea repintado, lo cual eventualmente lleva a una llamada al método paint. Seguimos con setBackgroundColor. Este método establece el color del fondo del componente. setForegroundColor, por su lado, establece el color del primer plano del componente. setSize. Este método establece el tamaño del componente. setVisible establece la visibilidad del componente. Y por último, setEnable establece si el componente está habilitado o no para su interacción. Continuando, ¿cuál de las dos clases es mejor o se recomienda más para usarse? La elección entre el JPanel y Canvas depende de los requisitos específicos que requieras y de tus preferencias personales. Algunas de las consideraciones para esto son la complejidad y flexibilidad. JPanel es un componente más flexible y versátil que Canvas. Puedes agregar otros componentes dentro de un JPanel, lo cual lo hace útil para crear interfaces de usuario más complejas. Además, JPanel es parte del modelo de diseño de Swing, es más reciente y ofrece más funcionalidades para el diseño y la gestión de componentes. Canvas, por su lado, es más básico y está orientado principalmente al dibujo directo. Si la aplicación se centra principalmente en el dibujo de gráficos personalizados, no necesitas la funcionalidad adicional de Swing, y por ende Canvas puede ser una opción más flexible o más simple. Por otro lado, compatibilidad y mantenimiento. JPanel forma parte del kit de herramientas Swing estándar de Java y se integra bien con otros componentes y características de Swing. Además, al ser parte de Swing, se beneficia de las actualizaciones y mejoras que realizan de la biblioteca estándar de Java. Canvas, por su parte, es parte del paquete AWT o Abstract Windows Toolkit, que es parte de Java. Es una biblioteca más antigua que Swing, y aunque es compatible y funcional, puede que no reciba tantas actualizaciones y mejoras como Swing. Rendimiento. En términos de rendimiento, para dibujar gráficos simples, Canvas puede ser ligeramente más eficiente que JPanel, debido a su enfoque más directo y simplificado. Sin embargo, para la mayoría de aplicaciones Swing modernas, la diferencia de rendimiento entre JPanel y Canvas suelen ser insignificantes. Entonces, queda más realmente a consideración del usuario. ¿Qué son las instrucciones llamadas primitivas y cómo funcionan? En el contexto de la programación, las instrucciones primitivas son operaciones básicas y fundamentales que están directamente soportadas por el hardware o por el intérprete o compilador del lenguaje de programación. Estas instrucciones primitivas forman el conjunto mínimo de operaciones con las que se puede construir algoritmos y programas más complejos. Las instrucciones primitivas varían según el lenguaje de programación y el entorno de ejecución, pero generalmente incluyen operaciones como asignación de variables, operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y división, operaciones lógicas como AND, OR, NOT, acceso y manipulación de memoria, entrada y salida de datos y control de flujo, como instrucciones de salto condicional y bucles. Algunas de estas instrucciones primitivas incluyen la asignación de variables, que por ejemplo como a igual a b más c,
operaciones aritméticas básicas de una multiplicación o suma de dos variables, operaciones lógicas, ya sean un if, por ejemplo, o control de flujo, como podría ser el ejemplo de un while en una condición. En el nivel más bajo, las instrucciones primitivas pueden ser aún más básicas, como las instrucciones de máquina en lenguaje ensamblador, que corresponden directamente a operaciones realizadas por el procesador, como cargar un valor en un registro, sumar dos números almacenados en registros, o realizar operaciones de salto condicional basadas en el resultado de una operación anterior. Hablando un poco más sobre las instrucciones primitivas, hablaremos un poco sobre su importancia en la programación. Son fundamentales para la programación. Las instrucciones primitivas son esenciales para la programación porque proporcionan la capacidad de realizar operaciones básicas que forman la base de cualquier algoritmo o programa. Sin esas instrucciones no sería posible construir programas computacionales. Son directamente ejecutadas por el hardware o intérprete compilador. Las instrucciones primitivas suelen ser operaciones que pueden ser ejecutadas directamente por el hardware de la computadora o por el intérprete o compilador del lenguaje de programación. Esto significa que son operaciones de bajo nivel y que tienen un impacto directo en el funcionamiento del sistema informático. Eficiencia y rendimiento. Las instrucciones primitivas suelen ser más eficientes en términos de rendimiento y recursos que las operaciones más complejas o abstractas de alto nivel. Por ejemplo, las operaciones aritméticas básicas como la suma y la resta se ejecutan directamente en la CPU y son mucho más rápidas que las operaciones que involucran llamadas a funciones o métodos más complejos. Son limitadas en cuanto a complejidad. Aunque son esenciales, las instrucciones primitivas tienden a ser simples y están limitadas en su complejidad. Por ejemplo, no pueden realizar tareas como el manejo de secciones, la gestión de archivos o la interacción con la red. Estas funcionalidades más avanzadas suelen construirse sobre un conjunto de instrucciones primitivas básicas. Por último, varían según el lenguaje y la arquitectura. Las instrucciones primitivas pueden variar según el lenguaje de programación y la arquitectura del sistema. Por ejemplo, las instrucciones primitivas en cualquier lenguaje ensamblador para una arquitectura de CPU por 86 puede ser diferente de las instrucciones primitivas en el lenguaje ensamblador para una arquitectura ARM,